Bien, el 19 dice, un matraz de 10 litros, 19. Ese me da el volumen total del matraz, 10 litros. Tiene número de moles de metano, 0,2 moles. Número de moles de nitrógeno, 0,4 moles. Yo tengo que sacar, me da la temperatura a 25 grados centígrados. Acá le sumo 273. Me queda 298 grados Kelvin. Yo tengo que sacar la presión total y la presión parcial de cada gas. Bueno, cuando me da el número de moles, saco el número de moles totales. Número de moles totales se suman. Número de moles de metano más el número de moles de nitrógeno. En este caso son 0,2 moles más 0,4 moles. Tenemos un número de moles totales de 0,6 moles. ¿De acuerdo? Número de moles total. Entonces con eso ya estamos en condiciones de poder sacar la presión total. Porque decimos presión total es igual al número de moles totales por R por T sobre el volumen total. ¿Qué me lo da? Que es el matraz de 10 litros. ¿De acuerdo? Entonces ahí sacamos la presión total. Entonces me dice que la presión total va a ser 0,6 moles. R 0,082 atmósfera litros mol grados Kelvin, 298 grados Kelvin, este con este se va, mol con mol se va, dividido los 10 litros. Entonces ahí saco la presión total de los dos gases. ¿Cuánto es? 1,46. 1,46 atmósferas. Eso es lo primero que me pide, presión total. Después me pide la presión parcial del metano y la presión parcial del nitrógeno. Para sacar la presión parcial tengo que sacar la fracción molar. Ya vamos a ver lo que es la fracción molar. Y esto multiplicado por la presión total. La fracción molar se saca, por ejemplo, el metano, es igual al número de moles de metano que tengo, dividido el número de moles totales. Así se saca la fracción molar. Número de moles de metano lo tengo 0,2. Entonces acá tengo fracción molar del metano, 0,2 moles, y el total era 0,6. Y la del nitrógeno, número de moles de nitrógeno, dividido el número de moles totales. Entonces la fracción molar de nitrógeno va a ser igual a 0,4 dividido 0,6. 0,6 moles. Bien. El primero me dio 0,3. 33, o sea, es un tercio. 2 tercios. ¿Se acuerda cuando yo le decía? Cuando era 0,33 era un tercio, 0. Bien, entonces acá la presión parcial va a ser un tercio por 1,46 atmósferas. Y el otro, 2 tercios, 1,46 atmósferas. Entonces ahí saco la presión parcial de cada uno. Este, 0,43 atmósferas. ¿Cómo? 87. 97. Si sumara esto, me tiene que dar aproximadamente esto.
y me da 1,4 acá. Sí, puede ser por la cantidad decimal. Porque este capaz que tiene más decimales. Si sumara estos dos, acá le dio 0,43 justo acá. En 1/3 por 1,46. También 0,48. Ajá, Pero no sé si. ahí sí. Si este es 0,48 atmósfera. Y este es 0,96 me queda justo. No, está 7, no, perfecto. Este es 8 también entonces, me tiene que dar. 97 justo, Lea. 0,97 justo o no, 27 con... 0,97 y 3. No. Puedo poner 0 para que me dé justo. Pues si suman los dos me tiene que dar 1,46. 0,48 más 0,98 creo que me da 1,46. Entonces, yo lo rondeo para que la suma justo me dé la presión total, porque la presión parcial de los dos gases me tiene que dar la suma de las presiones parciales, me tiene que dar la presión total. Entonces ahí tengo la presión parcial del metano y la presión parcial del nitrógeno. ¿Se entendió? Bien. Vamos copiando. Que sería una masa de oxígeno de 3,2 gramos. Una masa de metano de 6,4 gramos. Y una masa de dióxido de azufre de 6,4 gramos. En un volumen total de 40 litros y una temperatura de 127, más 273, me va a quedar 400 grados. Bien. En el ejercicio anterior me dan número moles, ahora lo tengo que calcular el número moles, porque no me lo da, me da la masa. Bueno, para sacar el número moles de oxígeno, acuérdense que era la masa de oxígeno dividido el peso molecular. Entonces sería 3,2 gramos dividido el peso molecular, que es 32 gramos mol, porque es diatómico. Entonces saco esto. Número de moles de metano, masa de metano, dividido el peso molecular. Sería 6,4 gramos dividido 16, que es el peso molecular del metano. Y por último, número de moles del dióxido más del dióxido, peso molecular del dióxido. 6,4 gramos, y acá tengo 32 más 32, 64 gramos del dióxido. Y ahí sacamos los números moles. El primero me dio 0,1. 0,1 el primero, 0,1 mol. Segundo, 0,4. 0,4. Sí. Y el último 0,1. Porque 6,4 ya saben. Bien. ¿Qué saco ahora? Número de moles totales. Sumo todo. Para sacar la presión total. Número de moles totales va a ser 0,1006 moles. Entonces, teniendo eso, ahí puedo sacar la presión total, que es el número de moles totales, por R por T sobre el volumen total. Sería 0,6 moles por 0,082 atmósferas, litros, mol, grados Kelvin, 400 grados Kelvin, dividido 40 litros. Este con este, mol con mol, grados Kelvin, me da la presión total en atmósfera. Y ahí tengo la presión total. No sé si me pedía presión por aquí. 20. Presión total, nada más. No hay que calcular la presión parcial. Solamente la presión total. Tiene que haber dos resultados correctos.
Metió la hierba. ¿Qué pasó? Se tapó. Se- 0,92. 0,42. Entonces está bien. 0,49. Sí. Bien. Saqué todos los de arriba, los pone igual, lo divide por n. 0,1. Bien. 0,49 atmósferas. Y me pide presión total, no me pide presión parcial. Me dice cuál es la presión que ejercería esos gases. Si no me pide presión parcial, dejamos la presión total. ¿De acuerdo? Ahí estaría. El 21. En un mismo recipiente dice que a la misma temperatura se confina un volumen de nitrógeno de 1 litro. Un volumen de hidrógeno también de 1 litro. Volumen de helio también 1 litro. Y el volumen de oxígeno de 1 litro. Quiere decir que el volumen total son 4 litros. ¿Sí? Habíamos dicho que la fracción molar, ¿cómo se sacaba? Sacaba el número de moles, dividido el número de moles totales. Pero también la fracción molar se saca, para que lo tengan en cuenta, fracción molar de nitrógeno. Además del número de moles, yo puedo sacar el volumen de nitrógeno dividido el volumen total. Como también se puede sacar la presión parcial del nitrógeno dividido la presión total. O sea que usted la puede sacar con el número de moles, pero también con esto. Por lo tanto, yo puedo sacar la fracción molar de cada uno. El nitrógeno sería 1 litro dividido 4, me va a quedar 1/4. Y en todo lo demás 1/4, porque son todos fracción molar de hidrógeno, también me va a dar 1/4. La fracción molar de helio es 1/4 y la fracción molar de oxígeno también me da 1/4. Porque todos son de 1 litro. ¿Sí? ¿Cuál es la presión total? Ahí me da la presión total de todo el sistema. Presión total, 4 atmósferas. Como tengo que sacar la presión parcial de cada uno, decimos la presión parcial de nitrógeno es 1/4 por 4 atmósferas. Me va a quedar 1 atmósfera. 1 atmósfera de presión. Le podemos sacar la presión parcial del hidrógeno. Todos me dan lo mismo porque son al ser 1/4 y 4 atmósferas, todos me queda que la presión parcial de hidrógeno es 1/4 por 4 atmósferas. 1 atmósfera. Después tengo la presión parcial del helio. 1/4 por 4 atmósferas. 1 atmósfera. Y por último, la presión parcial de oxígeno. 1/4 por 4 atmósferas. Y así saca la presión parcial de cada uno. Así que cuando le den el volumen lo pueden sacar así y cuando le den las presiones también lo pueden sacar así. Además que la queremos sacar con número de moles. ¿Listo? Bien, vamos, Tommy, que ahora seguimos con el 22. Dice, si un recipiente cuyo volumen total es de 4 litros, temperatura 127 grados centígrados más 273, 400 grados Kelvin. Se confinan una muestra de un volumen de nitrógeno de 2 litros a una presión de nitrógeno de 2 atmósferas. Otra, vamos a poner, no te pone el gas, pero pongamos otro gas, volumen de oxígeno, no, pero lo mismo, cualquier gas. A 2 atmósferas, a 3 litros, perdón, 3 litros, y a una presión de oxígeno de 1 atmósfera. Yo tengo que sacar la presión total o presión final de la mezcla. Entonces, todo esto está a la misma temperatura.
Entonces yo puedo sacar el número de moles de acuerdo a la ecuación general de estado. Que acuérdense que era P por B era igual al número de moles por R por P. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula vamos a sacar el número de moles de nitrógeno que hay acá y el número de moles de oxígeno. Para sacar el número de moles total. Entonces, número de moles de nitrógeno, si despejamos, me queda presión de nitrógeno por volumen de nitrógeno dividido R por T. La temperatura es igual en todos los casos, así que ponemos la misma temperatura en todos. Entonces decimos, presión de nitrógeno, 2 atmósferas. Volumen de nitrógeno, 2 litros. Dividido 0,082 atmósferas, litros, mol, grados Kelvin. Y esto es todo multiplicado por 400 grados Kelvin. Este con este, atmósfera, atmósfera, litro, atmósfera, me queda el número de moles de nitrógeno. Después se pone paréntesis por el abajo. 0,21. Bien, 0, ahora vamos a sacar el número de moles de oxígeno. Presión de oxígeno, volumen de oxígeno, R por T. Presión de oxígeno, 1 atmósfera. Por 3 litros, dividido 0,082 atmósferas, litros, mol, grados Kelvin. Multiplicado esto por 400. Este con este, y me da el número de moles de oxígeno. ¿Cuánto era? 0,09. Bien. Entonces ahí saco el número de moles totales. El número de moles totales es 0,121 moles más 0,09 moles que es el oxígeno. De ahí saco el número de moles total. 0,211 moles. La presión total era el número de moles totales por R por T sobre el volumen total. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar acá. Presión total, 0,211 moles por 0,082 atmósferas, litros, mol, grados Kelvin. 400 grados Kelvin y el volumen total es de 4 litros. Litros con litros, mol con mol, grados Kelvin, me queda la presión total en atmósfera. 1,73 años. Esa sería la presión total. ¿Se entendió? Bien. Acá no podemos colaborar porque no hay con opciones. Sí, en la que da. ¿Lo entendieron, chicas? Bueno, me olvidé preguntarles. Chicas del Zoom, ¿lo entendieron? Me olvidé preguntarles. Sí. Bien. Mica, ¿lo entendiste? Okis, ahí le dejo que copien. En una vasija de 1 litro, volumen total, 1 litro. Se introducen a una temperatura de 15 grados, que le sumo 273, 288 Kelvin, un gas A, cuyo volumen del gas A es 0,842 litros. La presión del gas A es 762 torricel. Y un volumen de gas B,
0,160 litros y la presión del B es 645 torricelli. Si se calienta a una temperatura final de 55 grados centígrados, más 273, fíjense cuánto da eso. ¿Cuál es la presión total? ¿Cuánto da 55 más 273? 328 pesos. Bueno, otra vez tenemos temperatura, volumen y presión, entonces podemos sacar el número de moles. Sacamos el número de moles de A, que es la presión de A, volumen de A, R por T. Esto lo tengo que pasar a atmósfera. 760 torricelli es una atmósfera. Y acá también 760 torricelli, una atmósfera. Lo pasamos a atmósfera. Uno. Bien. Sí, porque es casi lo mismo. Una atmósfera y el otro 645 dio 760. Eh, 84. Bueno, entonces digo, la presión, una atmósfera, volumen de A 0,842 litros, 0,082 atmósferas, litros, mol, grados Kelvin, y 288 grados Kelvin, atmósfera, litros, me da el número de moles del gas A. Y acá vamos a sacar el número de moles del gas B. Presión de B, 0 por 0,160 litros, 0,082. ¿No tendrá muy correcto? Porfa. Ya que le damos con el litro. Gracias. Bien, de ahí saco los números de moles. 0,035 moles. Hay que ajustar. Cero coma 20. Bueno, el número de moles totales es igual al número de moles de A más el número de moles de B. 0,035 mol más 0,05 mol. De ahí saco el número de moles totales. Me da 0,040. Pues 35. Estamos hablando de arriba, pues. Bueno. Pero todos no entienden. Bueno, entonces me da, está bien, Sí, sí, sí. Bien, lo sumo me queda 0,040. Entonces la presión total del sistema, número de moles totales, por R, por la temperatura final, porque me Me da hicieron 0,04. 0,030.
Sí, Se lo ya le voy a pelear. dividido el volumen total. Me queda que la presión total es 0,04 mol por 0,082 atmósferas litros mol por 328 grados Kelvin. Grados Kelvin, mol, mol, y el volumen 1 litro. Era el volumen total. Y ahí me da la presión total en atmósfera. ¿Qué sería la presión total de todo eso? De los 55 grados centígrados. Puede decir que se calienta a 55 y quiero sacarla. 107. Sí. Ubico así. 107. 107 atmósferas. Bien. Vamos a parar acá. 4. Se tiene una masa de 40 gramos de oxígeno. Masa de oxígeno, 40 gramos. Y una masa de hidrógeno de 40 gramos. La presión total es de 0,9 atmósferas. Tengo que calcular las presiones parciales de cada uno. Bueno, saco número de moles. Número de moles de oxígeno, número de moles de oxígeno es igual a la masa de oxígeno dividido el peso molecular. Serían 40 gramos de oxígeno, el peso molecular 32 gramos. Y después saco el número de moles de hidrógeno, que sería la masa de hidrógeno, dividido el peso molecular. 40 gramos de hidrógeno dividido 2 gramos. Acá 1,25 da. Y el otro da 20 moles. Por lo tanto, el número total de moles va a ser 1,25 moles más 20 moles. Quiere decir que el número total es 21,25 moles. Bueno, como me pide la presión parcial, saco la fracción molar. Fracción molar de oxígeno, número de moles de oxígeno, dividido el número de moles total. Me quedó 1,25 moles dividido 21,25. Y la fracción molar de hidrógeno es número de moles de hidrógeno dividido el número de moles totales. 20 moles dividido 21,25 moles. Bien. ¿Cuánto le da? El primero da 0,05 y el segundo me dio 0,90. 0,05 moles. Ah, no, fracción. No, sí. Y el otro 0,95. Vamos a poner. Porque acuérdense que la fracción molar, la suma de los dos te tiene que dar 1. Siempre. Entonces, como es 0, le sumo. Bien. Entonces ahí saco la presión parcial. Presión parcial del oxígeno es fracción molar de oxígeno por la presión total. Entonces la presión parcial de oxígeno es 0,05 por 0,9 atmósferas. Bueno, entonces acá tengo la presión parcial del oxígeno. Presión parcial del hidrógeno. Por 0,9. ¿Cuánto da el primero? 0,045 atmósferas. Bueno, ahí tengo este y ahí saco la presión parcial del hidrógeno, que es 0,9 por 0,95.
0,085. 85. 0,85. 0,085. No me suena. ¿Cuánto es? 0,95 por 0,9. Me dio 0,85. Ah, sí. Porque 0,09. Y ahí estarían las presiones parciales acá. Sabiendo que la composición centesimal le tenemos 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno. La presión parcial más que inteligencia, es como disciplina. Fíjese que acá dice en la composición en volumen. ¿Qué significa? En volumen. Que yo tengo, acuérdense que si yo sacamos el volumen de nitrógeno sobre el volumen total, me quedaba 0,8. Si lo multiplico por 100 me queda el 80%. Quiere decir que esto me está dando la fracción molar de nitrógeno que es 0,8. Directamente. Pues me dice el porcentaje en volumen, entonces me queda 0,8 de nitrógeno y la fracción molar de oxígeno es 0,2. Por lo tanto, la presión parcial de nitrógeno era igual a la fracción molar de nitrógeno por la presión total. 0,8 por 690 torricelli. Como no se lo pide en la atmósfera, yo lo puedo expresar en torricelli. Y después saco la presión parcial de oxígeno, que es la fracción molar de oxígeno por la presión total. 0,2 por 690 torricelli. Y ahí saco las presiones parciales de cada uno. ¿Cuánto queda el primero? 0,8 por 790. Por 690, perdón, 690. 0,8 por 690. 552. ¿Cuánto? 552. Quiere decir que me queda 552 torricelli. Esa es la presión parcial de nitrógeno. Y 0,2 por 138 torricelli. Ese es. Nada más, porque ya te dan la fracción molar. Si quieres hacemos el 26 ya que estamos, ya que es cortito. Lo ponemos acá al lado el 26. 26 dice, la composición del aire tiene 21% de oxígeno, 78,6% de nitrógeno y 0,94% de argón. Calcula la presión suponiendo que es presión total 760 milímetros de mercurio. Como te dice la composición en volumen, cuando te digan composición en volumen es la fracción molar. Si te dice la composición en masa, ahí tienen que sacar el número mol. Pero como me dicen volumen, acuérdense que el volumen de cada gas dividido el volumen total, esto me está dando la fracción molar. Entonces tengo la fracción molar de oxígeno es de 0,21. La fracción molar de nitrógeno es 0,786. Y la fracción molar de argón es 0,0, o sea, dividido 100. Chucu son 12. 94. Porque se divide 100. Esto dividido 100 me queda 0,21. Dividido 100, 0,78. Dividido 100, 0,9. Entonces ahí me queda la presión parcial de oxígeno 0,21 por 760 milímetros de mercurio
es la presión parcial del oxígeno. La presión parcial del nitrógeno es 0,786 por 760 milímetros de mercurio. Y ahí tengo la presión parcial. La presión parcial del argón es 0,094 por 760. Bien, ¿cuánto es 0,21 por 760? 159,6. 159,6 milímetros de mercurio. Ese sería el oxígeno. Este del nitrógeno 0,786 por 760. ¿500? 97,36. milímetros de mercurio. Y faltaría este que es 0,094 por 760. 71,44 milímetros de mercurio. Ahí están las presiones parciales. Bien, ahí sí, ya por lo menos tenemos dos. El 27 dice, una mezcla gaseosa. Le da la temperatura 20 grados centígrados. Más 273 me queda 293. Las presiones parciales. Presión parcial de hidrógeno 200 torr. Presión del dióxido 150 torr. Y después te da la presión del metano. 320 torr. La presión del etano 105 torr. Sí. ¿Qué tengo que sacar? Presión total. Bueno, la presión total es fácil, es sumar todo. Tengo que sumar todo. ¿Cuánto me da? Esa es la presión total, no la presión parcial. ¿Somos temperatura con todo? Solamente No, presiones, no. 200 más 150, 320. ¿Cuánto? 755. 75 torr. Ya tengo la presión total. Y después me dice el porcentaje de hidrógeno. Entonces digo, 775 torr, la presión total, corresponde al 100% de. ¿Cuánto tengo? 200 torr, que es el de hidrógeno, y me da el porcentaje de hidrógeno que es. 25,80. 25,80% de hidrógeno. Listo. Ahí está la presión total. ¿Por qué usted no hace tan fácil? Y si es fácil, sí. No, yo sé, parece Eso es fácil. De 200 mililitros tengo volumen de oxígeno, 200 mililitros a una presión de oxígeno de 200 torr, tengo un volumen de nitrógeno 300 mililitros y a una presión de nitrógeno de 100 torr.
Entonces los dos materiales se conectan en forma que gas lleve sus volúmenes combinados. Suponiendo que no hay cambio de temperatura, ¿cuál es la presión parcial de cada gas? La mezcla final y cuál es la presión total. Bueno, como acá no me pone temperatura, nosotros vamos a poner, ¿se acuerdan cómo para sacar el número de moles? El número de moles de oxígeno era presión de oxígeno, volumen de oxígeno, R por T, pero al T no lo voy a considerar porque no hay temperatura. Dice que está todo lo mismo, si nosotros después sumamos, lo vamos a eliminar la temperatura. Así que en este caso, si no me da temperatura, no la considero porque no me afecta la temperatura. Entonces, lo que tengo que hacer acá, tengo que pasar esto a litros, lo dimos 1000 mililitros, 1 litro, acá ya 0,2 litros, y acá dividido 760, porque tiene que estar en atmósfera. Acá también dividido 1000, 0,26 atmósfera. Acá va a dar dividido 760, acá también, una atmósfera. También que hacer 0,3 litros. Si saca 100 dividido 760. Entonces tengo el número de moles de oxígeno. Es 0,26. 0,13. Entonces 0,2 litros por la presión, no, 0,26 atmósfera. Primero presión. Atmósfera. Por 0,2 litros dividido 0,082 atmósfera litros mol. Acuérdense que la temperatura no la consideramos. El número de moles de nitrógeno, presión de nitrógeno, volumen de nitrógeno sobre R. 0,13 atmósfera por 0,3 litros dividido 0,082 atmósfera litros mol. Bien, de ahí saco los moles de cada uno. Este es 0,63 moles. Bien, ya hay que sacar el otro. $0,47. 0,47 moles de nitrógeno. Bueno, debemos sacar el número de moles totales. Número de moles de oxígeno más número de moles de nitrógeno. 0,63 moles más 0,47 moles. 0. Me parece que no. Ahora sí. 0,63 más 0,1. Ahí está. 1,1. Entonces ahí vamos, como me piden las presiones parciales, fracción molar de oxígeno y fracción molar de nitrógeno. Esto es 0,63 moles. 63 moles dividido 1,1 mol. Entonces ahí me da la fracción molar de oxígeno. Este era 0,47 moles dividido 1,1 mol. ¿Cuánto le da? 0,57 de arriba. 0,57 y el de nitrógeno 43 sería. 0,47 dividido 1,1. Y de 0,43 para que me dé 1. Bueno, pero ¿qué me falta acá? La presión total. Entonces vamos a sacar presión total, número de moles totales,
por R por la temperatura sobre el volumen total. Número de moles totales, 1,1 mol, 0,082. Y los grados Kelvin, si no tenemos temperatura, no consideramos temperatura. Dividido el volumen total, tengo que sumar. Este es el volumen, porque dice que se conectan, entonces el volumen total, claro, sumo los dos, me queda 0,5 litros, se suman 0,2 más 0,3, dividido 0,5. Litros, litros, mol, mol, y me queda la presión total en atmósfera. Esa es la presión total. Sería 1,1 por 0,082 dividido 0,5. Bueno, consideramos. ¿Cómo? 0,18 atmósferas. Ya tengo la presión total. Y acá vamos a sacar la presión parcial de oxígeno, que era, ¿cuánto es la fracción? 0,57 por 0,18 atmósferas. Y después la presión parcial de nitrógeno, que es 0,43 por 0,18 atmósferas. Y ahí saco las presiones parciales cada uno. ¿Por qué 57? 0,57 acá. Por 0,18. 0,10. ¿El primero? Sí. 0,10 atmósferas. Y el otro. 43 o 93. 0,43. Acá lo tengo, mira. 0,43. 0,07. Y si ponemos 0,08 estaría mal. Bueno. No, porque tiene que dar 18. Si es 0,10 más, me da 0,18. Acuérdense que la suma me tiene que dar lo mismo. Bien, eso sería. Ese fue larguito. ¿Qué presión requerirá para comprimir? Número de moles, un mol. En un recipiente que tiene un volumen de 5 litros, manteniendo la temperatura de 100 grados centígrados. Bueno, tengo que sacar la presión. Bueno, eso es fácil porque me da el mol, el volumen y la temperatura. Entonces yo digo la presión. Presión va a ser igual al número de moles por R por T sobre B. Tengo un mol, tengo R que es 0,082 atmósfera, litros mol grados Kelvin, 373 grados Kelvin, dividido el volumen que es 5 litros. Este con este, mol con mol, grados Kelvin con grados Kelvin, y me da la presión en atmósfera. Entonces ponga 0,082 por 373 dividido 5. Esa es la presión del 6,11. 6,11 atmósferas. 6,11. Sí. El B. Después me dice, ¿cuál es la temperatura permitida si la cantidad de oxígeno se mantuviese a 5 litros? Acuérdense que me da volumen constante. Mantuviese a 5 litros, es decir que el volumen es constante. Acuérdense que cuando era el volumen constante, volumen 1 sobre temperatura, presión. Era presión 1 sobre temperatura 1, presión 2 sobre temperatura 2. Eso cuando el volumen es constante, porque me dice que el volumen se mantiene constante en 5 litros. Entonces, la presión 1 la tengo, esta, me queda 6,11 atmósferas. Temperatura 1, 373 grados Kelvin. La presión 2 me dice que es de 3 atmósferas. Entonces acá pongo 3 atmósferas
Y tengo que sacar la temperatura 2. Se multiplicaba cruzado. 611 atmósferas por T2 es igual a 3 atmósferas por 373 grados Kelvin. Entonces la temperatura 2, 3 atmósferas dividido 6,11 atmósferas. ¿Cuánto da eso? Ahí me da la temperatura 2. 183 grados Kelvin, pero me la piden grados centígrados, así que la temperatura es 183 grados Kelvin, le resto 273, para que me queden grados centígrados. 90. Menos 90. Menos 90. Esa es la temperatura. Y después el punto C me dice ¿qué volumen? Capacidad. ¿Qué volumen se requerirá para mantener esa misma cantidad si la temperatura se mantiene constante? Porque la temperatura es 100, o sea, temperatura constante y me da la presión. Entonces tengo P1 por B1 era P sub 2 por B sub 2 cuando la temperatura era constante. Constante, dice que se mantiene a 100 grados centígrados. Entonces, la presión 1, ¿cuánto es? 611 atmósferas. Volumen 1, 5 litros. Y me queda 3 atmósferas y tengo que despejar B2. El volumen 2 son 6,11 atmósferas por 5 litros dividido 3 atmósferas. Y ahí me da el volumen 2, o la capacidad. 10,18. 10,18. Ahí estaría el 29. Sí. El 30 dice la fracción molar de oxígeno, me da la fracción molar del oxígeno, es 0,2094. En base del cálculo de la presión parcial, bueno, esto es muy fácil. Presión parcial es la fracción molar del oxígeno por la presión total, y la presión total me la da, que me queda 720 todo. Entonces la presión parcial del oxígeno es 0,2094 por 720 todo. Y ahí tengo la presión parcial del oxígeno. Y me queda el Torricelli. ¿Cuánto? 150,76. 150,76 todo. Ese es todo el 30. El 31. Me dice, ¿cuál es la fracción molar de cada gas? ¿Cuál es la fracción molar de cada gas y la mezcla de las distintas presiones parciales? Me da presión parcial del helio. 0,267 atmósferas. Después tengo presión parcial del argón. 0,317 atmósferas. Y presión parcial del xenón. 0,277 atmósferas. Bueno, saco la presión total, sumo todo. A ver cuánto me da la presión total. ¿0,86 atmósferas? Bueno, y ahí saco la fracción molar. La fracción molar del helio es la presión parcial del helio dividido la presión total. Entonces, 0,267 atmósferas dividido 0,86 atmósferas. Ese es el helio. Fracción molar del argón. Presión parcial del argón dividido la presión total.
0,317 atmósfera dividido 0,86. Y por último, la fracción molar del xenón. Fracción molar del xenón. Presión parcial del xenón. 0,277 atmósfera. Bien. Fueron sacando. Sí, el primero da 0,31. 0,31. El segundo da 0,36. Y el tercero da 0,32. 0,33. Así me da justo. Y bueno, y vamos con el último, sin totales cálculos. El 31. 32. Perdón, 32. ¿Qué me dice? Sí, ahí está, era la fracción 1. 32. Una mezcla de ciclopropano y oxígeno, cuyas presiones tengo. La presión del ciclopropano, vamos a poner CP, es de 140 torricelli. La presión parcial del oxígeno es de 560 torricelli. Calcule la relación entre moléculas entre ciclopropano y ciclo. Bueno, ponemos la presión de oxígeno en la relación, dividido la presión del ciclopropano. Esto que era el número de moles de oxígeno por R por T sobre el volumen total. ¿Se acuerdan? Presión, número de moles por R por T sobre el volumen total. Sacamos este, sería número de moles del ciclopropano R por T sobre el volumen total. Este con este quiere decir que esta relación es igual al número de moles de oxígeno dividido el número de moles de ciclopropano. Entonces digo que el número de moles de oxígeno dividido el número de moles de ciclopropano es la presión de oxígeno, 560 torricelli, dividido 140. ¿Cuánto me da? 4. Quiere decir que el número de moles de oxígeno es 4 veces el número de moles de ciclopropano. Como el número de moles, acuérdense que un mol corresponde a 6,02 por unidad de molécula, quiere decir que el número de moles, la relación de moléculas es para 6,02 es 4 por 6,02 en la relación de. Y eso es todo. Ahí sería todo, chicas. Ahí les dejo que copien. Voy a cortar y les dejo que copien.